Máximo Kirchner a las grandes fortunas. A ver, queríamos hablar con un empresario, está con nosotros Mariano Castañaro, es presidente del Noble. A ver, yo hablaba, gracias Mariano por venir, hablaba al principio, yo decía, en vez de poner más impuestos, ¿no convendría que es repartir pobreza? Dado que la crisis económica que está, uno se pregunta si no es mejor generar más riqueza, ¿no? ¿Qué? Sí, yo creo que Argentina hoy ya tiene una carga tributaria muy alta. En Argentina existen entre impuestos nacionales, provinciales y municipales unos 170 impuestos. La carga tributaria sumada a la problemática laboral genera un no incentivo a la inversión. Vos competís contra muchos países que hacen las mismas cosas que fabricamos los argentinos, donde quieren atraer el capital, ponen muchos menos impuestos, países vecinos que venían por ahí de atrás con Argentina, pero en Uruguay tenés menos carga tributaria, ni hablar en Paraguay, sumado a que hubo una recesión acá más profunda en el tema económico que en muchos de nuestros vecinos, bueno, va a generar lo que está pasando, que muchos empresarios se están radicando en otros países, ¿no? Por la tributación. ¿Ustedes cuántos locales tienen? ¿Cómo es el negocio? No, nosotros tenemos el 35% de nuestra facturación va por las franquicias, que tenemos más o menos unos 100 locales. Después nosotros vendemos en estaciones de servicio, en supermercados. En clubes, en cualquier lado. En cualquier sí. lado. Vendemos en supermercados mucho, exportamos, porque nosotros hacemos alimentos congelados. Pero sí, bueno, los locales siempre han sido una parte importante. Y 100 locales hoy en día es un montón. Es bastante, sí. Hay cadenas de franquicias más Y grandes. no, está bien, pero y evaluaron en algún momento dice Uruguay, que uno escucha, no. No, nosotros somos una empresa argentina que tiene sus raíces acá. Sí, claramente de otros países donde nosotros exportamos, te ofrecen todo para fabricar en esos países, te dan crédito. Brasil te da el terreno, si vas a determinados estados te da unos créditos muy baratos. Paraguay te está ofreciendo un impuesto a las ganancias del 10%, IVA 10%, y si vos producís ahí para exportar, 1%. Entonces, por ejemplo, saquemos al Noble, pero una planta de crushing de soja, que hoy Paraguay, Brasil, Argentina son grandes productores de soja. ¿Dónde va a procesarse y dónde va a generar valor agregado? En los países que lo graben menos, ¿no? Esperá, vos, volvemos a lo de Paraguay, que Paraguay es un país que siempre viene muy atrás respecto a Argentina, sí, pero que en los últimos años viene creciendo de manera sostenida. ¿Cuánto te sacan de impuestos a las ganancias? Impuesto a las ganancias es 10%. Contra el 33 de acá. 35 acá. 35. Después tenés 10% de IVA. Contra 21. Contra 21 y tenés 1% de impuesto a la maquila, que es cuando vos producís. O sea, el impuesto a las ganancias es solo 1% si vos producís para exportar. No existen ingresos brutos, no existen tributos municipales. Entonces, lo que está pasando, Paraguay viene de muy abajo, sí, pero hoy viene creciendo los últimos 10 años al 8 o 9%. O sea, es el próximo país que nos va a pasar, lamentablemente. Porque... ¿Qué sentís cuando escuchás que los políticos dicen hay que ser solidarios? Es el momento de ser solidarios, los empresarios tienen que repartir un poco, hay que repartir la torta. A mí me causa gracia, porque ser solidario con la plata ajena es muy fácil. La solidaridad tiene que ser un gesto de cada uno. Yo creo que el sistema político tiene que ajustarse, tiene que bajar el gasto público, que es lo que no vemos. Vemos cada vez más empleados públicos, cada vez una planta del Estado más importante. Yo a veces me reúno con funcionarios y es el subsecretario de la Secretaría del Control del Desarrollo. Es cualquier cosa. Y encima no se han bajado los sueldos, cuando en el ámbito privado mucha gente bajó sus ingresos. Entonces, yo creo que no se crece combatiendo al capital. Este impuesto a la riqueza grava a los patrimonios, aunque tengan deuda, grava lo mismo a un tipo que tiene una Ferrari que a un tipo que compró 5 tractores. No tiene sentido. ¿Eso no diferencia, Fede, el proyecto? No. La riqueza, digamos, productiva que la riqueza ociosa, podríamos llamarlo. Yo estoy en contra del impuesto a la riqueza porque me parece que vos tenés que atraer capitales. La forma que los países crecen es atrayendo capitales. Pero bueno, tenés que tener una masa de impuestos para financiar una buena educación pública. Yo soy hijo de la educación pública. No puede, un país sin impuestos es inviable. Yo fui a primaria, secundaria y universidad pública, así que estoy a favor de la educación pública, de que haya un buen sistema de salud, está perfecto, pero no esta enorme carga tributaria
y después este impuesto que es confiscatorio y que además grava lo mismo a un tipo que se compra una Ferrari que a un tipo que tiene 5 tractores. Eso es Claro. ilógico. Yo creo que por confiscatorio lo van a perder en la justicia. Eso le iba a preguntar a Fede, porque Fede Mayor ayer, ya no recuerdo si fuera del aire o en el aire, vos Fede dijiste que se iba a judicializar esto, ¿no? Sí, de hecho, a ver, Tato, ayer por la mañana Jorge Brito, uno de los banqueros más importantes, conocido de la Argentina, dijo que esto iba a provocar una rebelión fiscal y que la verdad que se podía llegar a judicializar. Es lo que están diciendo algunos especialistas, que podría llegar a judicializarse y que en la práctica no tendría Sí, el sí. objetivo que debería tener. En tribunales lo dan como un hecho. En tribunales dan por sentado que esto se va a judicializar y que incluso, bueno, obviamente va a terminar en la Corte Suprema, que va a tener la última palabra, ¿no? Pero Todo ya bien. Sí, pero lo dan por un hecho, como por sentado, que lo que salga hoy va a judicializarse. La historia de la Argentina, ¿no? Todo termina en tribunales. Sí, Una cosa la espantosa. política se dirime en tribunal. Pareciera que este impuesto es algo hecho para contentar a determinada base partidaria cuando se está haciendo un ajuste que había que hacerlo porque el Estado estaba excedido, porque la emisión monetaria fue enorme. Entonces, están ajustando jubilaciones, están ajustando ciertas cosas que se tenían que ajustar porque se creció con mucha emisión. Entonces dicen, bueno, para dejar contentos, pongo este tema para distraer la atención, pero yo creo que es contraproducente. Estamos viendo a diario que hay empresarios que se van del país, ¿no? Que se radican en Uruguay, en Paraguay. Por ejemplo, Uruguay y Paraguay son plazas que no graban lo que vos ganes fuera de esos países. En Argentina existe el concepto de renta mundial. Lo que yo gane produciendo en Tailandia o en Paraguay, como yo soy ciudadano argentino, pago. Si yo soy ciudadano uruguayo o paraguayo... Pero perdón, si vos no vendés pago. no sé, un container de empanadas en Uruguay, ¿pagás impuesto acá? Claro, si yo exporto, sí. No, Pero yo- está bien. Claro, pero si vos suponete- ponés una sucursal en Uruguay y vendés en Punta del Este empanadas. yo pago acá. Suponete que yo pongo ¿Cuál una es el fábrica. argumento ese? Porque acá se puso hace mucho tiempo el concepto de renta mundial, igual que en Estados Unidos, igual que en otros países. Ahora hay países que quieren atraer capitales y, por ejemplo, Uruguay te dice, lo que vos produzcas en Uruguay, yo te grabo. Ahora, si vos, ciudadano uruguayo, pusiste una fábrica en Panamá o en Argentina, no te grabo. Y claro. Entonces, mira, yo te voy a contar, Tato, un tema muy interesante para estudiar es Uruguay y el desarrollo que le dio a las zonas francas. Todas las empresas tecnológicas, o para no decir todas, el 90% se están radicando en Uruguay. Mercado Libre, empresas de videojuegos. Entonces, la zona franca América, a mí me toca viajar mucho por mi trabajo. Y viajo y está lleno de chiquilines muy entrenados, muy sofisticados que en Uruguay van creciendo, ¿no? Que tiene una zona franca, por eso se va a Mercado Libre, que les perdonan un montón de impuestos. No es que se va a Mercado Libre. Muchas empresas tecnológicas ponen su base en Uruguay porque la producción que vos hagas para afuera, que produzcas, las ganancias que produzcas fuera de Uruguay no se graban en Uruguay. Te va a llegar, a ustedes les va a llegar en general, no lo quiero hacer particular con vos. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a llegar la FIP tiene que pagar tal impuesto? O los contadores a llamar por teléfono. No, yo creo que como decían acá los colegas, se va a judicializar. O sea, yo miro muchos foros de contadores, yo soy contador, y todo el mundo está diciendo que es confiscatorio, que se va a presentar en la justicia, y bueno, se va a presentar batallas legales, estudios de contadores y abogados. Lo que va a pasar es que se van a hacer ricos los contadores y los abogados. Mira, es como la ley penal tributaria, ¿no? La ley penal tributaria, ¿vos viste a muchos empresarios presos? No, nunca van presos. Pagan, lo que yo sí vi, acuerdan y se van. yo lo que sí vi es muchos abogados y jueces hacerse ricos. Ah, sí, claro. Esto va a ser parecido. Perdón Escuchame una cosa, vos ¿hace cuánto que estás con esto? Con el Noble hace 10 años. Hace 10 años. ¿Viste crecerlo? ¿Enfrentaste un país? No, nos pasó de todo. Estamos acostumbrados a las crisis. Nuestra industria es un poco particular. Cuando hay crisis la gente consume más pizzas y empanadas. Claro. La gente deja de comer sushi o no se cambia la campera o el auto, pero pizza y empanadas... Eso no cambia nunca. No cambia. Pero se hace difícil, ¿no? Este país. Y lo que tiene muy, muy complejo es toda la problemática laboral, que yo soy partidario
de darle protección a los trabajadores, porque no se trata de eso, pero se trata de quitarle imprevisibilidad, ¿viste? Hay muchas pymes que de repente les llega un juicio de 2 millones de pesos y cierran. Tienen que cerrar, claro. Tienen que cerrar. Y vos le tenés que dar previsibilidad como el sistema que tienen en Dinamarca, para hablar de un país civilizado, donde empresario y empleado van aportando un fondo, entonces si el empleado cambia de trabajo, se abastece de ese fondo, pero vos no hacés quebrar a las pymes. Y después, por otro lado, las pymes, y mi empresa no lo es, pero las pymes tendrían que tener un régimen laboral y tributario distinto a las grandes Totalmente. empresas. Vos le tenés que simplificar la vida. Yo tengo un amigo mío que tiene un bar con 5 empleados, le hizo juicio uno, tuvo que cerrar. Claro, vos si vas a... El 20% de los empleados le hizo juicio. Claro, Es una locura. en Italia son todas pymes. Nosotros tenemos mucha idiosincrasia italiana y la verdad que vos ves que a las pymes las dejan trabajar. Acá es lo Claro. mismo, una pyme que YPF, no puede ser. No. A ver, está Luana Volnovich hablando, ¿no? La titular del PAMI. A ver qué dice, o está terminando con Daniel Arroyo. A ver qué dice. Todas las personas que tienen un patrimonio por encima de los 200 millones de pesos bajo cualquier situación. Va a tocar a todo argentino que tenga un patrimonio superior a 200 millones de pesos. Sí, en realidad quería saber el tema de si estaban embargados los bienes. Eso. Corresponde a todos, bajo cualquier Bien. condición, todo aquel que tenga un patrimonio por encima de los 200 Eso millones de porque pesos Cristina le va a pregunta. corresponder este Supongo. aporte extraordinario y por única vez. Y Luana, otra consulta respecto a la nueva fórmula jubilatoria, cuáles son las expectativas y si tenés noción si se va a tratar primero en Senado o primero en diputados. Bueno, estamos en la fase de anuncio de la presentación del proyecto de ley. Pretendemos que lo más pronto que se pueda tener una ley, dar la discusión en el Congreso, que es la que hay que dar para poder tener una movilidad, que también fue un compromiso. A mí me tocó ser diputada en el periodo de la gestión anterior y recuerdo muy bien que cuando juntamos 1 millón de firmas de los jubilados para derogar la reforma previsional del gobierno, en su momento presidente de bloque, Agustín Rossi, se comprometió y dijo que de los primeros proyectos de ley, que el nuevo gobierno iba a hacer la derogación de esa reforma que le quitó 20% del haber jubilatorio, y la verdad es que volver a discutir una fórmula que la experiencia de los argentinos indica que es una fórmula que ha permitido mejorar el haber con respecto a la capacidad de compra de la inflación del 26%, nos da esperanzas de que de esa manera de a poquito ir recuperando el haber jubilatorio de los jubilados, así que estamos en fase, bueno, están los diputados en la fase de tratamiento para poder aprobar lo más pronto posible la ley. Ahí estaba Luana Volnovich, estaban Daniel Arroyo. Antes le preguntaban, se ve que el periodista que estaba ahí le preguntaba por bienes embargados, supongo que se refería a los bienes de los Kirchner, que claro, sé si están embargados en la justicia, así que, pero bueno, no importa, supongo que en el conteo de la AFIP son bienes que, no sé, no sé, ahora Es dudo, un gris, pero ahora de todos dudo, modos, claro. digamos, están Porque no inhibidos, está- están... Pero ellos no pueden disponer de esos bienes. No, hasta que dure el proceso judicial y después eventualmente haya, si hay condena y después que eso se confirme. Pero digo, siguen siendo parte del patrimonio. Sí, claro. Bueno, Deberían- imagino por más que estén embargados, deberían contar en el patrimonio de la persona Sí. física. Y yo te que la sea. peleo, yo no soy contador, Igual- Mariano, pero digo, si yo no puedo disponer de los bienes, me vas a cobrar por algo de lo que no puedo disponer, no sé. Pero bueno, son de estas cosas, estos inventos que se hacen para ver si encuentran plata. Porque en definitiva el problema es que el gobierno no tiene plata. Sí, es un impuesto que busca plata, pero mucho me parece que busca contentar a la militancia ante el ajuste ortodoxo que tiene que hacer Alberto, porque fruto de que hay una mega emisión, una gran recesión, y viene el acuerdo con el FMI, entonces dicen, bueno, es mi opinión, ¿no? Vamos a hacer esto para dejar a la muchachada contenta. Para dejar a la muchachada contenta. Mariano Castañaro, del Noble, todos lo han consumido alguna vez. Gracias, Mariano, por estar Gracias acá, por invitarme, es muy amable. Y por hablar, porque en general los empresarios son bastante miedosos. Lo han sido en el pasado y ha sido un costo ese. Sí, yo creo que hay que dar la cara. Hay que dar la cara. Bueno, gracias por hacerlo. Bueno. Nos vamos a una última tanda y seguimos aquí en la otra vuelta. Dale que